En las sombras de la posguerra, cuando el mundo intentaba reconstruirse sobre las ruinas del Tercer Reich, algunos de los responsables más crueles del Holocausto lograron desaparecer. Huyeron por rutas secretas, cruzaron océanos y levantaron nuevas vidas bajo identidades falsas o incluso con sus nombres reales, convencidos de que el tiempo borraría sus crímenes. Pero no contaron con la determinación de quienes juraron perseguirlos sin descanso. Se revela una cacería global que se extendió por décadas. Desde los archivos de Simon Wiesenthal en Viena hasta las campañas directas de Beate y Serge Klarsfeld en Europa y América Latina y las operaciones silenciosas del Mossad, cada episodio muestra cómo la justicia cruzó fronteras para alcanzar a verdugos que se creían intocables. Historias como la de Herbert Kukurs, el temido verdugo de Riga, demuestran que el olvido jamás fue una opción. Una trama de espionaje, engaños y misiones encubiertas donde la memoria y la justicia se convierten en armas contra el silencio. El verdugo de Riga. En los años 30, Letonia celebraba a Herbert Kukurs como una figura nacional. Era un aviador audaz, conocido por sus vuelos en solitario hacia destinos lejanos como Gambia, Japón y Palestina británica. Construía sus propias aeronaves y aparecía en la prensa con titulares que lo describían como el Lindbergh del Báltico. Sus hazañas lo convirtieron en un personaje popular, recibido con honores en cada regreso. Sin embargo, tras esta imagen de pionero de la aviación, latía una ideología nacionalista cada vez más radical. En los últimos años de esa década, Kukurs se unió a movimientos de extrema derecha, como el Thunder Cross, que promovían un discurso xenófobo y anticomunista. Con la ocupación soviética de los estados bálticos en 1940, Letonia quedó atrapada entre dos fuerzas, el régimen de Stalin y el avance de la Alemania nazi. Cuando las tropas de Hitler invadieron en junio de 1941, Kukurs se alineó con los ocupantes alemanes, integrándose al temido Reichskommando, una unidad de voluntarios letones colaboradora de la SS. El Reichskommando se encargó de redadas, torturas y ejecuciones masivas contra la población judía de Riga. Kukurs, con rango de oficial, participó activamente en estos crímenes. Testigos posteriores relataron escenas de extrema violencia, incendios provocados en sinagogas, tiroteos en plena calle y asesinatos de niños y adultos. Raphael Schub, sobreviviente de la ciudad, lo señaló como el hombre que encabezó la quema de la gran sinagoga de Riga, donde más de 300 personas, incluidos muchos menores, murieron atrapadas entre las llamas y los disparos del escuadrón. Otros testimonios confirmaron su brutalidad. Abraham Shapiro, detenido en una cárcel improvisada por los letones, lo vio cargar prisioneros en camiones hacia el bosque, con herramientas de excavación. Horas después, los vehículos volvían vacíos y manchados de sangre. David Fiskin, otro superviviente, relató que Kukurs disparaba a quienes no podían seguir el paso durante las marchas de ejecución y asesinaba bebés a quemarropa. Estas declaraciones cimentaron su fama como el verdugo de Riga. Tras la retirada alemana y el final de la guerra, Kukurs no enfrentó un tribunal. Aprovechando el caos del posconflicto, huyó de Europa con documentación falsa y se estableció en Brasil. En Sao Paulo abrió un negocio de alquiler de botes y vuelos turísticos. A pesar de su historial, mantuvo su verdadero nombre y se mostraba con cierta seguridad. Durante casi 2 décadas llevó una vida tranquila, convencido de que su rango secundario en la jerarquía nazi lo mantenía fuera del radar de los cazadores de criminales. Sin embargo, la captura de Adolf Eichmann en Buenos Aires en 1960 y su posterior juicio en Jerusalén reactivaron los esfuerzos para localizar a otros responsables del Holocausto. El nombre de Kukurs apareció en informes de sobrevivientes y en los archivos de investigadores como Simon Wiesenthal, quien lo consideraba responsable de decenas de miles de muertes en Letonia. A mediados de los años 60, el Mossad decidió actuar. El director de operaciones en ese momento, Meir Amit, aprobó una misión letal contra Kukurs tras una reunión en la que oficiales de inteligencia recordaron las atrocidades cometidas en Riga. Algunos agentes del servicio israelí tenían familiares asesinados por el Reichskommando, lo que añadió un componente emocional al operativo. El objetivo no era llevarlo ante un tribunal, sino eliminarlo como símbolo de impunidad. Para esta tarea fue designado Jacob Meidad.
un agente con experiencia en operaciones encubiertas y que había participado en la captura de Eichmann. Su perfil de poliglota y su dominio de identidades falsas lo hacían ideal. Bajo el nombre de Anton Künzle, se hizo pasar por un empresario austríaco interesado en proyectos de turismo en Sudamérica. La estrategia consistía en ganarse la confianza de Kukurs, aislarlo de su entorno en Sao Paulo y atraerlo a un lugar controlado por el equipo del Mossad. Durante semanas, Meidad construyó una relación con el aviador. Visitaba su negocio, conversaba de inversiones y compartía supuestos contactos europeos dispuestos a financiar iniciativas en Uruguay. Kukurs, confiado y deseoso de ampliar sus ganancias, aceptó la propuesta de viajar a Montevideo para conocer a los supuestos socios. Mientras tanto, el resto del equipo israelí preparaba cada detalle. Se arrendaron casas seguras, se planificaron rutas de escape y se estudiaron sus rutinas en Brasil. Kukurs, aunque mantenía guardias en su marina de Sao Paulo por temor a ataques, nunca imaginó que el peligro vendría disfrazado de una oportunidad comercial. La preparación incluyó también una campaña de encubrimiento. Los agentes utilizaron identidades múltiples y vehículos registrados a nombre de empresas ficticias. Cada paso se revisaba para evitar que la operación recordara demasiado a la de Eichmann, cuya captura había levantado la atención internacional. Esta vez no habría secuestro ni juicio. El objetivo era un golpe rápido y definitivo. El 20 de febrero de 1965, Meidad le propuso a Kukurs concretar el viaje. Le mostró cartas y documentos que supuestamente provenían de inversores en Europa. El aviador, convencido de que estaba a punto de cerrar un trato lucrativo, preparó su equipaje con papeles de negocios y planes de expansión. Nada indicaba que estaba entrando en la última etapa de su vida. El día 21, ambos abordaron un vuelo rumbo a Montevideo. Agentes del Mossad, situados en el aeropuerto de Sao Paulo, siguieron de cerca cada movimiento para asegurarse de que ningún contratiempo arruinara la misión. En Uruguay, otro miembro del equipo, camuflado como fotógrafo turístico, esperaba para confirmar la llegada del objetivo y documentar con imágenes su presencia en el país. Estas pruebas serían útiles para contrarrestar cualquier intento posterior de negar la identidad del hombre ejecutado. La llegada a Montevideo transcurrió sin incidentes. Kukurs se mostró relajado durante el vuelo, conversando sobre negocios, sin sospechar que su acompañante había sido parte del equipo que capturó a Eichmann. Desde el aeropuerto, Meidad lo condujo hacia una vivienda en el barrio Irilá, alquilada por el Mossad para la etapa final. Allí lo esperaban 3 agentes listos para actuar, con las puertas aseguradas y todo preparado para un enfrentamiento que debía resolverse en segundos. En la casa alquilada en Montevideo, la atmósfera era tensa. Los 3 agentes del Mossad habían organizado cada rincón para que la confrontación ocurriera sin margen de error. El plan consistía en obligar a Kukurs a escuchar las acusaciones, dejar pruebas de su responsabilidad y ejecutar la sentencia en el mismo lugar. Meidad, todavía con la identidad de Anton Künzle, lo condujo al interior con el pretexto de mostrarle documentos confidenciales sobre el negocio. Apenas cruzó la puerta, la trampa se cerró. Los agentes salieron de sus escondites y lo rodearon. Kukurs, sorprendido, intentó resistirse. A pesar de sus 54 años, conservaba la fuerza y la complexión de un hombre acostumbrado a trabajos físicos. Hubo un forcejeo intenso. Uno de los agentes resultó golpeado cuando el aviador alcanzó a empujarlo contra una mesa. Sin embargo, la preparación y superioridad numérica del equipo israelí terminaron por someterlo. Con las manos atadas, Kukurs escuchó cómo le enumeraban sus crímenes: las matanzas en Riga, la quema de sinagogas, la participación directa en la muerte de miles de judíos. Meidad, en voz firme, le explicó que el Estado de Israel no olvidaba y que ese día pagaría por sus actos. Se levantó un acta improvisada donde se consignaban los cargos, redactada en hebreo, inglés y francés, para ser enviada luego a los medios de comunicación. El momento final fue rápido y contundente. Uno de los agentes lo golpeó en la cabeza con una herramienta metálica, otro lo inmovilizó con una cuerda y se aseguró de que quedara sin posibilidad de reacción. Para confirmar la identidad, fotografiaron su rostro, sus documentos y el lugar donde había caído. Luego, envolvieron el cuerpo en mantas y lo colocaron en una caja de madera preparada para el transporte de supuestos materiales de oficina.
En paralelo, Meidad y otro agente abandonaron la casa para crear una coartada. Alquilaban un automóvil con matrícula uruguaya, lo llenaban con folletos turísticos y hacían llamadas falsas a supuestos socios comerciales para dar la impresión de que la visita era parte de una reunión empresarial. La coordinación debía ser impecable, pues el equipo tenía solo unas horas para dejar todo listo antes de que el hallazgo del cadáver desatara el escándalo. El 23 de febrero de 1965, vecinos del barrio notaron movimientos extraños cerca de la vivienda alquilada. Algunos testigos vieron a hombres salir con maletas pesadas. Horas después, la policía encontró el cuerpo de Kukurs en un baúl abandonado, junto con una carta en la que el Mossad asumía la autoría del acto y detallaba los motivos: la justicia por las 30.000 víctimas judías asesinadas en Letonia durante la ocupación nazi. La noticia provocó un impacto inmediato en Uruguay y Brasil. En Montevideo, los diarios publicaron fotos del cadáver y del acta firmada por los agentes. El gobierno uruguayo inició una investigación para esclarecer cómo un operativo extranjero había actuado en su territorio. Brasil, por su parte, recibió la noticia con sorpresa, pues Kukurs vivía abiertamente con su familia y mantenía relaciones comerciales con ciudadanos locales sin ocultar su pasado. En Israel, el caso se interpretó como un mensaje directo: cualquier colaborador del genocidio, sin importar cuántos años pasaran, sería alcanzado. El Mossad, que hasta entonces solo había sido asociado a la captura de Eichmann, demostró que podía ejecutar misiones letales en el extranjero con eficacia. La operación contra Kukurs se convirtió en el único asesinato confirmado de un criminal nazi llevado a cabo por la agencia israelí, marcando un precedente único en su historial. Los archivos de la operación revelaron que el equipo evitó cualquier contacto con autoridades locales para no comprometer relaciones diplomáticas. Los agentes regresaron a Israel con documentación sobre la misión, incluidos informes de inteligencia y declaraciones de testigos recogidas durante la fase de preparación. Estos documentos sirvieron como respaldo para justificar la acción ante el gobierno israelí. Simon Wiesenthal, consultado por la prensa europea, recordó que había intentado seguir la pista de Kukurs durante años, sin lograr su extradición. Consideraba que el aviador letón representaba uno de los símbolos más crueles de la colaboración local con los nazis en los países bálticos. En declaraciones posteriores, Wiesenthal señaló que el operativo del Mossad había cerrado un capítulo pendiente de justicia histórica. Beate y Serge Klarsfeld, conocidos por su lucha contra antiguos nazis, también comentaron el caso. Aunque ellos se centraban en procesos judiciales y denuncias públicas, reconocieron que la ejecución de Kukurs envió una señal de que el tiempo no borraría los crímenes del pasado. Para muchos sobrevivientes de Letonia, la noticia fue recibida con alivio, como un acto tardío de justicia por los familiares asesinados en Riga. Mientras tanto, en Brasil, algunos grupos nacionalistas protestaron por la acción del Mossad. Argumentaban que Kukurs había reconstruido su vida y que el país debía proteger a sus residentes. Sin embargo, organizaciones judías brasileñas publicaron comunicados con testimonios de sobrevivientes que recordaban las atrocidades cometidas en Letonia, desmontando cualquier intento de rehabilitar su imagen. La operación de Montevideo fue estudiada en detalle por servicios de inteligencia de varios países. Su planificación, el uso de identidades falsas y la ejecución precisa sirvieron como modelo de operaciones encubiertas. En los años siguientes, la historia de Kukurs y su final violento apareció en libros, documentales y artículos de investigación. Ronen Bergman, en su obra Rise and Kill First, describe cómo este operativo consolidó el método de acciones directas del Mossad cuando los juicios eran inviables. A pesar de la contundencia del golpe, la polémica sobre la justicia extrajudicial siguió abierta. Algunos expertos legales señalaron que Kukurs nunca había sido juzgado en un tribunal, lo que dejaba el caso en una zona gris. Sin embargo, la magnitud de las pruebas en su contra, incluidos testimonios y documentos de la posguerra, era abrumadora. Para los agentes israelíes, no había duda de su culpabilidad. En Letonia, el nombre de Kukurs quedó asociado para siempre con las matanzas del gueto de Riga. Durante décadas, sobrevivientes y asociaciones de memoria histórica impulsaron la preservación de los sitios donde ocurrieron las ejecuciones.
Las fosas comunes en el bosque de Rumbula, donde fueron asesinadas más de 25.000 personas, siguen siendo un recordatorio del terror en el que Kukurs tuvo un papel activo. Con el tiempo, su historia se convirtió en ejemplo de cómo un héroe nacional podía transformarse en verdugo. La figura del aviador letón pasó de símbolo de orgullo a emblema de traición y violencia. Su final en Uruguay marcó el cierre de una vida en la que la fama y la brutalidad se entrelazaron de forma inseparable. El caso de Herbert Kukurs sigue siendo estudiado por historiadores y analistas de inteligencia. Representa el cruce entre la memoria del Holocausto y la necesidad de perseguir a los criminales, incluso cuando se esconden tras una vida aparentemente normal. El Mossad demostró que las fronteras no eran un obstáculo cuando se trataba de responder por los crímenes cometidos en la Europa ocupada. Los cazadores de nazistas. Tras el impacto por la operación contra Herbert Kukurs, el foco internacional se dirigió a quienes habían dedicado su vida a rastrear criminales nazis. Entre ellos destacó Simon Wiesenthal, un sobreviviente del Holocausto que transformó su experiencia en una misión personal: encontrar a los responsables de los campos de exterminio y llevarlos ante la justicia. Su oficina en Viena se convirtió en un centro de información global, donde recibía cartas, testimonios y datos de todo el mundo. Wiesenthal nació en Galicia en 1908 y sobrevivió a varios campos, incluido Mauthausen, donde presenció el derrumbe del Tercer Reich. Cuando terminó la guerra, en vez de buscar una vida tranquila, decidió reunir pruebas de los responsables del genocidio. Creó un archivo minucioso con nombres, fotos, direcciones y declaraciones, convencido de que la memoria y la acción eran la única forma de justicia para las millones de víctimas. Su trabajo no estuvo exento de riesgos. Ex-nazis y simpatizantes lo amenazaban constantemente. Recibía cartas anónimas con insultos o intentos de intimidación. Sin embargo, Wiesenthal no se detenía. Con la ayuda de redes de voluntarios y sobrevivientes, rastreó a figuras clave como Franz Stangl, el comandante de Treblinka y Sobibor, y a Hermine Braunsteiner-Ryan, conocida como la Yegua de Majdanek, a quien logró exponer en Nueva York, desencadenando su extradición. Uno de los casos más emblemáticos en su carrera fue la pista que aportó para la captura de Adolf Eichmann. Aunque el Mossad llevó el operativo en Buenos Aires, Wiesenthal había recopilado datos que señalaban la presencia del arquitecto de la solución final en Argentina. Esta información, compartida con autoridades israelíes, reforzó la decisión de actuar. Eichmann fue secuestrado en 1960 y trasladado a Jerusalén, donde fue juzgado y condenado a muerte. Ese proceso marcó el inicio de una nueva etapa en la caza de nazis. Paralelamente surgieron otros cazadores con métodos diferentes pero con el mismo objetivo. Entre ellos, Beate y Serge Klarsfeld se hicieron célebres por su activismo directo. Serge, hijo de un judío deportado a Auschwitz, y Beate, de origen alemán, se unieron en París durante los años 60 y comenzaron a exponer públicamente a antiguos nazis que vivían tranquilamente en Europa occidental. Su trabajo se centró en Francia, pero no dudaron en perseguir a criminales en América del Sur y otros continentes. Los Klarsfeld realizaron acciones de alto impacto mediático. En 1968, Beate abofeteó en público al canciller alemán Kurt Georg Kissinger, quien había sido miembro del partido nazi. Ese acto simbólico los puso en el centro de la escena internacional y sirvió para denunciar que muchos ex-nazis ocupaban cargos políticos en la Alemania de posguerra. Con una combinación de archivos meticulosos y protestas directas, presionaron a gobiernos y tribunales para reabrir casos. La relación entre Wiesenthal y los Klarsfeld fue respetuosa, pero no siempre alineada. Wiesenthal prefería la investigación y el proceso legal, mientras que los Klarsfeld recurrían a la confrontación pública. Sin embargo, compartían información cuando era necesario, sobre todo en casos donde las pistas se extendían por varios países. En el expediente de Herbert Kukurs, ambos colaboraron indirectamente, proporcionando testimonios y documentos que confirmaban su implicación en las matanzas de Riga. El Mossad también formó parte de este entramado, aunque con objetivos distintos. Para el servicio secreto israelí, la prioridad no siempre era el juicio, sino la seguridad del Estado y la respuesta ante crímenes impunes. La eliminación de Kukurs, como se relató en el capítulo anterior, fue un ejemplo de su determinación.
Esa acción, descrita en detalle en Rise and Kill First, mostró que el Mossad estaba dispuesto a actuar donde los tribunales no podían llegar. La persecución de criminales nazis no se limitó a Europa. Sudamérica se convirtió en refugio de muchos de ellos. Argentina, Brasil, Paraguay y Chile recibieron a cientos de ex-miembros de la SS, muchos con identidades falsas y conexiones en círculos políticos o militares. Wiesenthal y los Klarsfeld destinaron gran parte de sus esfuerzos a rastrear estos movimientos. Cada testimonio de sobreviviente o documento filtrado se analizaba con precisión para identificar rutas de escape como la red Odessa. Entre los nombres más buscados figuraban Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz, y Klaus Barbie, el carnicero de Lyon. Mengele se escondía en Paraguay y Brasil, protegido por simpatizantes. A pesar de los esfuerzos, murió en 1979 sin haber enfrentado un tribunal. Barbie, en cambio, fue localizado por los Klarsfeld en Bolivia y extraditado a Francia, donde fue juzgado y condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Estos casos demostraron que la caza de nazis requería una combinación de paciencia, investigación y presión política. Wiesenthal solía decir que el tiempo no borra la culpa, y trabajaba con la idea de que incluso décadas después los responsables debían ser identificados. Esta filosofía lo llevó a enfrentarse a gobiernos que preferían olvidar el pasado para centrarse en la reconstrucción económica. El caso de Herbert Kukurs fue singular porque combinó la investigación histórica con una acción directa del Mossad. Wiesenthal había proporcionado informes sobre sus crímenes, pero no existía un proceso judicial en curso. Los Klarsfeld, por su parte, mantenían campañas de presión sobre gobiernos europeos para que colaboraran en la localización de fugitivos. La operación en Montevideo se benefició de esta red de información, aunque la decisión final de eliminarlo vino desde Israel. Durante los años 60 y 70, los esfuerzos de estos cazadores lograron que el mundo volviera a mirar el legado del Holocausto. Documentales, reportajes y libros empezaron a contar las historias de las víctimas y de quienes luchaban por la justicia. Wiesenthal publicó obras donde detallaba sus búsquedas, mientras que los Klarsfeld se enfocaron en la memoria de la deportación de judíos franceses. El trabajo de estos personajes no solo perseguía justicia legal, sino también preservar la memoria. Wiesenthal afirmaba que cada archivo cerrado significaba que una familia encontraba paz al saber que el verdugo había sido identificado. Para él, la caza de nazis era una extensión de su compromiso con los muertos de los campos de concentración, de quienes se consideraba un representante. Con el tiempo, esta labor de investigación se profesionalizó. Surgieron centros como el Instituto Simon Wiesenthal, dedicado a rastrear y documentar a los responsables del Holocausto. Allí se almacenaban fotografías, listas de deportaciones y documentos oficiales incautados a los nazis al final de la guerra. Este archivo fue clave para casos como el de Kukurs, donde la evidencia reunida por décadas reforzó las decisiones del Mossad. La figura de Wiesenthal se convirtió en símbolo de persistencia. Aunque algunos críticos lo acusaron de exagerar su papel en ciertos casos, su legado es indiscutible. Su lema, justicia, no venganza, lo acompañó hasta su muerte en 2005. En vida, recibió reconocimientos internacionales, incluyendo nominaciones al Nobel de la Paz, por su dedicación a la causa de las víctimas del genocidio. En la segunda mitad del siglo XX, Sudamérica se convirtió en el escenario central de la persecución contra criminales nazis. Países como Argentina, Brasil, Paraguay y Chile acogieron a antiguos miembros de la SS, oficiales de campos de exterminio y colaboradores locales. Aprovechando redes clandestinas como Odessa, muchos de ellos cruzaron el Atlántico con documentos falsos y se camuflaron entre inmigrantes europeos. Las autoridades de esos países, en plena Guerra Fría, mostraban escaso interés por investigar sus pasados, especialmente cuando algunos fugitivos ofrecían experiencia militar o técnica. Simon Wiesenthal, desde Viena, mantenía contacto con informantes en Latinoamérica. Utilizaba cartas codificadas, llamadas internacionales y artículos en prensa para difundir nombres y rostros de sospechosos. Sus archivos guardaban datos sobre rutas marítimas, compañías de transporte y personas que facilitaban la huida de estos criminales. En varios casos, sus informes fueron la base de operaciones del Mossad o de acciones legales impulsadas por los Klarsfeld.
Beate y Serge Klarsfeld intensificaron sus investigaciones en América del Sur a partir de los años 70. Viajar a Buenos Aires o Santiago implicaba riesgos, ya que algunos ex-nazis contaban con protección de dictaduras militares locales. En uno de sus viajes a La Paz, Bolivia, identificaron a Klaus Barbie, el antiguo jefe de la Gestapo en Lyon. Barbie vivía bajo el nombre falso de Klaus Altmann, con vínculos directos con el régimen militar boliviano. Gracias a una campaña internacional liderada por los Klarsfeld, en 1983 fue extraditado a Francia y condenado a cadena perpetua. En el caso de Brasil, la presencia de criminales de guerra era significativa. Joseph Mengele residió en São Paulo y en áreas rurales de Paraguay antes de morir ahogado en 1979. La familia Mengele mantuvo el secreto durante años, hasta que su tumba fue identificada en 1985. Wiesenthal había seguido su rastro incansablemente, enviando cartas a embajadas y ofreciendo datos a periodistas que investigaban su paradero. El Mossad consideraba América del Sur un terreno complejo. Los gobiernos de la región, en su mayoría, se mostraban reticentes a colaborar. Tras el éxito en la captura de Eichmann en 1960, las operaciones israelíes en el continente se volvieron más discretas. La misión contra Herbert Cookurs fue un ejemplo de esa discreción. No hubo contacto con autoridades brasileñas o uruguayas y se planificó de forma que quedara claro que el objetivo era un acto de justicia por los crímenes de Riga. La información sobre Cookurs no surgió de la nada. Desde finales de los años 50, sobrevivientes letones radicados en Israel habían dado su nombre a Wiesenthal y al Centro de Documentación Judía de Viena. Testimonios como el de Abraham Shapiro o David Fiskin describían su participación en ejecuciones masivas y en la quema de la Gran Sinagoga de Riga. Estas declaraciones fueron recopiladas y contrastadas con documentos alemanes, confirmando que Cookurs no era un colaborador menor, sino una figura clave dentro del Reichskommando. Ronen Bergman, en Rise and Kill First, describe que el Mossad consideró la operación contra Cookurs como un golpe simbólico. Era una forma de demostrar que la impunidad no era eterna y que la memoria de las víctimas seguía viva. La decisión fue aprobada por altos mandos de la agencia y contó con la participación de agentes experimentados en misiones clandestinas, algunos de los cuales habían intervenido en la captura de Eichmann. En paralelo, los Klarsfeld impulsaban en Europa campañas para forzar juicios a criminales nazis aún libres. Publicaban libros con listas de nombres y documentos, organizaban protestas frente a embajadas y presionaban a los gobiernos para que extraditaran a los acusados. Su estilo directo, en contraste con la meticulosidad archivística de Wiesenthal, les permitió captar la atención de la opinión pública y acelerar procesos judiciales que de otro modo habrían quedado estancados. La cooperación entre Wiesenthal, los Klarsfeld y el Mossad no siempre fue oficial, pero compartían un objetivo común. Wiesenthal aportaba datos históricos y conexiones en Europa, los Klarsfeld generaban impacto mediático y el Mossad ejecutaba acciones donde la ley no alcanzaba. Este triángulo resultó decisivo en varios casos, como el de Cookurs o el de agentes de la SS localizados en Francia y Alemania. Durante los años 70, la figura del cazador de nazis adquirió protagonismo en el cine y la literatura. Obras como The Odessa File de Frederick Forsyth popularizaron el trabajo de Wiesenthal, mientras que documentales sobre el juicio de Eichmann mantenían vivo el recuerdo del Holocausto. En este contexto, cada operativo del Mossad o cada denuncia de los Klarsfeld resonaba a nivel mundial. La persecución no se limitaba a personajes de alto rango, guardias de campos, médicos y colaboradores locales también fueron señalados. Wiesenthal insistía en que cada criminal, sin importar su posición jerárquica, debía responder por sus actos. Argumentaba que el Holocausto no fue solo obra de líderes, sino de miles de individuos que ejecutaron órdenes sin cuestionarlas. El legado de estos cazadores se reflejó en cambios legales. Alemania Occidental comenzó a revisar sus leyes sobre crímenes de guerra, extendiendo los plazos de prescripción y reabriendo investigaciones. Francia, presionada por los Klarsfeld, llevó a juicio a figuras como René Busquet y Maurice Papon, implicados en la deportación de judíos franceses. Estos procesos, aunque tardíos, enviaron un mensaje claro sobre la responsabilidad histórica. En América Latina, la situación era más compleja.
Países como Paraguay, bajo la dictadura de Stroessner, protegían activamente a criminales nazis, considerándolos aliados contra el comunismo. Esta política de refugio obligó al Mossad y a los Klarsfeld a recurrir a métodos no convencionales, desde seguimientos clandestinos hasta campañas en prensa internacional para exponer a los fugitivos. El caso Kukurs mostró que incluso una figura conocida podía pasar desapercibida durante años. Su vida como empresario en Sao Paulo era pública, con fotos en revistas locales donde aparecía como un ciudadano respetable. Sin embargo, bajo esa fachada se ocultaba un pasado marcado por el exterminio. El Mossad, al ejecutar la sentencia en Montevideo, demostró que la red de justicia no dependía únicamente de tribunales internacionales. Las acciones de Wiesenthal y los Klarsfeld continuaron hasta finales del siglo XX. Con el paso del tiempo, el número de fugitivos se redujo, pero la labor de documentar y educar sobre el Holocausto se volvió aún más relevante. Cada operación, cada juicio y cada libro contribuyeron a mantener viva la memoria de los crímenes nazis y a recordar que la impunidad no es eterna. El Mossad y la justicia silenciosa. Tras la captura de Adolf Eichmann en Buenos Aires en 1960, el Mossad quedó marcado como una fuerza capaz de alcanzar a los criminales nazis en cualquier rincón del planeta. Esta operación, dirigida por Isser Harel, demostró que la inteligencia israelí podía planificar y ejecutar misiones complejas con precisión quirúrgica. A partir de entonces, el enfoque del Mossad no se limitó a la defensa de Israel, sino también a castigar a quienes habían participado en el genocidio. El servicio secreto israelí, creado en 1951, nació con la misión de proteger al joven Estado judío en un contexto de amenazas constantes. Sus agentes provenían de unidades clandestinas anteriores, como la Haganá y el Palmach, que operaron antes de la independencia de Israel. Estos veteranos, acostumbrados a la guerra irregular, adaptaron sus tácticas a operaciones de inteligencia y acciones encubiertas. La filosofía era simple: anticiparse al enemigo y actuar con rapidez antes de que las amenazas se consolidaran. La operación Eichmann sirvió como modelo. Durante meses, un equipo de agentes se infiltró en Argentina, siguiendo pistas obtenidas por sobrevivientes y por investigadores como Wiesenthal. Una vez confirmada su identidad, lo capturaron discretamente en una calle de San Fernando. Lo trasladaron a una casa segura y, después de varios días, lo sacaron del país en un vuelo de El Al disfrazado de tripulación técnica. Este golpe dio al Mossad una reputación internacional que lo acompañaría por décadas. A partir de esa experiencia, la agencia evaluó qué criminales nazis representaban objetivos prioritarios. No todos podían ser llevados a juicio, especialmente en países donde la cooperación legal era imposible. En esos casos, se autorizaban misiones de eliminación. Ronen Bergman, en Rise and Kill First, relata que esta política se justificaba como un acto de autodefensa histórica. Quienes habían dirigido matanzas no merecían ampararse en la impunidad ni en la distancia geográfica. Los equipos del Mossad se dividían en células pequeñas, especializadas en diferentes tareas: obtención de inteligencia, logística, falsificación de documentos y operaciones finales. Cada misión se planificaba con meses de antelación, con escenarios de contingencia para cada paso. Los agentes usaban identidades múltiples, pasaportes falsos y empresas pantalla para moverse sin levantar sospechas. Esta estructura permitió que operaciones como la de Kukurs se desarrollaran con eficacia y discreción. La eliminación de Kukurs en Montevideo no fue una acción improvisada. Meir Amit, jefe del Mossad en ese momento, autorizó el operativo tras recibir un informe con testimonios y evidencias recopiladas durante años. El expediente incluía declaraciones de testigos de Riga y documentos alemanes que vinculaban directamente al aviador letón con las matanzas del gueto. Para el Mossad, su muerte enviaría un mensaje de justicia a las víctimas y una advertencia a cualquier criminal nazi que aún viviera libre. El agente Jacob Meidad, quien había participado en la operación Eichmann, fue elegido como líder de la misión. Bajo el nombre falso de Anton Kunzle, desarrolló una relación de confianza con Kukurs. Su habilidad para improvisar conversaciones, fingir intereses comerciales y mantener una identidad coherente resultó crucial. Cada encuentro con Kukurs en Sao Paulo era documentado y analizado para detectar cualquier señal de desconfianza.
La preparación incluyó la creación de una supuesta empresa turística que serviría como pretexto para atraerlo a Uruguay. En paralelo, otros miembros del equipo se encargaban de asegurar casas, vehículos y puntos de encuentro. Se estudiaban mapas, horarios de vuelos y costumbres locales para reducir riesgos. La prioridad era completar la misión sin dejar rastros que comprometieran a Israel. A diferencia del caso Eichmann, no se buscaba un juicio público, sino una acción rápida que dejara un mensaje escrito junto al cuerpo del verdugo de Riga. Este método reflejaba la evolución del Mossad hacia operaciones más directas. La agencia había aprendido que los juicios eran complejos, especialmente en países con gobiernos poco interesados en colaborar. Por eso, cuando los procesos judiciales se volvían inviables, el Mossad optaba por misiones letales. La eliminación de Kukurs fue la primera y única vez que el Mossad ejecutó a un criminal nazi, marcando una excepción en su política habitual. El éxito del operativo fue resultado de una combinación de disciplina, paciencia y planificación. Después de ganarse la confianza del aviador, Meidad lo convenció de viajar a Montevideo con la promesa de concretar negocios lucrativos. Allí, en una casa alquilada en secreto, el equipo del Mossad llevó a cabo la acción final. La carta dejada junto al cadáver explicaba en detalle sus crímenes en Letonia, con nombres, fechas y cifras que confirmaban su papel en la masacre de más de 30.000 judíos. El caso de Herbert Kukurs dejó una huella en la historia del Mossad, porque fue la única vez que la agencia decidió eliminar a un criminal nazi en lugar de llevarlo ante un tribunal. Sin embargo, esta no fue la única operación de alto riesgo relacionada con fugitivos del Tercer Reich. A partir de la experiencia adquirida en Buenos Aires con Adolf Eichmann, el Mossad perfeccionó su capacidad para actuar en entornos hostiles y en países con fuertes restricciones legales. Después de la operación Kukurs, la atención se centró nuevamente en Josef Mengele, el médico de Auschwitz conocido como el Ángel de la Muerte. Informes de sobrevivientes y datos proporcionados por Wiesenthal indicaban que Mengele vivía entre Paraguay y Brasil, protegido por redes de antiguos simpatizantes nazis. A lo largo de la década de los 60, el Mossad desplegó varios intentos para localizarlo, pero Mengele siempre logró escapar. Según Ronen Bergman, en Rise and Kill First, uno de los problemas fue la cobertura política que recibía en Sudamérica, especialmente en Paraguay bajo la dictadura de Alfredo Stroessner. El fracaso en capturar a Mengele llevó al Mossad a replantear su enfoque. El objetivo no era solo encontrarlo, sino también identificar los círculos de apoyo que permitían a criminales nazis mantener una vida cómoda en países lejanos. En este contexto, la cooperación con otros cazadores de nazis, como los Klarsfeld, se volvió esencial. Serge y Beate Klarsfeld proporcionaban información recopilada en Europa, mientras que Wiesenthal compartía su archivo con datos de inmigrantes sospechosos en América Latina. Una de las características del Mossad era su capacidad para combinar inteligencia humana con acciones encubiertas rápidas. Las operaciones se organizaban en fases. Primero, la localización del objetivo. Luego, la verificación de identidad mediante fotografías, huellas o testimonios. Finalmente, el plan de captura o eliminación. Este esquema, probado en Buenos Aires con Eichmann, se replicó en varias ocasiones, aunque con distintos resultados. El impacto mediático del caso Kukurs generó debates en la prensa internacional. Algunos gobiernos criticaron el método del Mossad por no haber recurrido a un tribunal, mientras que otros lo consideraron un acto de justicia histórica. Para los sobrevivientes de Riga, la noticia fue recibida como una reparación moral. El verdugo no había escapado a su destino. Simon Wiesenthal, consultado por varios medios, afirmó que la operación confirmaba que el tiempo no borraba las responsabilidades de quienes participaron en el exterminio. Dentro del Mossad, el éxito del operativo fue estudiado como un modelo de infiltración social. Meidad y su equipo lograron ganarse la confianza de Kukurs sin levantar sospechas durante meses, algo que exigió una preparación meticulosa y una identidad falsa sólida. La logística incluyó empresas pantalla, vehículos con placas locales y documentos falsificados con un nivel de detalle que engañaba incluso a las autoridades de inmigración. El Mossad también tomó medidas para proteger a sus agentes tras el operativo. Inmediatamente después de dejar el cuerpo de Kukurs con la carta acusatoria, el equipo se dispersó por varios países sudamericanos para evitar ser detectado.
Días más tarde, algunos miembros regresaron a Europa con pasaportes diferentes, mientras que otros fueron reasignados a nuevas misiones. Ninguno de los participantes habló públicamente sobre la operación hasta décadas después, cuando los archivos fueron parcialmente desclasificados. El legado de estas operaciones fue doble. Por un lado, fortaleció la imagen del Mossad como una agencia implacable y altamente eficiente. Por otro, contribuyó a mantener viva la memoria de los crímenes nazis, recordando al mundo que muchos responsables seguían libres décadas después de la guerra. Cada acción de este tipo era vista como una respuesta simbólica a la pasividad de algunos gobiernos durante los juicios de posguerra. Los Klarsfeld, por su parte, continuaron su lucha con métodos distintos pero complementarios. Mientras el Mossad actuaba en la sombra, ellos llevaban los casos a la opinión pública, organizando manifestaciones, publicando libros y presionando a las autoridades judiciales. Gracias a sus campañas, criminales como Klaus Barbie fueron expuestos y obligados a enfrentar tribunales. Esta combinación de acciones clandestinas y presión mediática resultó clave para que muchos fugitivos fueran desenmascarados. En paralelo, Wiesenthal siguió trabajando desde su oficina en Viena. Cada nuevo caso alimentaba su archivo, que se convirtió en una de las fuentes más completas sobre crímenes de guerra nazis. Sus informes fueron utilizados tanto por el Mossad como por fiscales en Alemania, Francia y Estados Unidos. En varias entrevistas, Wiesenthal reconoció que las operaciones del Mossad, aunque no siempre legales, eran una forma de justicia que complementaba el trabajo de los tribunales. Con el paso de los años, el número de criminales nazis activos disminuyó, pero la importancia de documentar cada historia aumentó. Para el Mossad, el caso Kukurs marcó el límite de hasta dónde estaban dispuestos a llegar cuando los procesos judiciales resultaban imposibles. Esa acción, única en su tipo, se mantiene como una de las operaciones más estudiadas en la historia de la inteligencia israelí. La cruzada de los Klarsfeld-Beate y Serge Klarsfeld emergieron en los años 60 como una pareja de activistas decidida a exponer a los responsables del Holocausto que habían escapado de la justicia. Su historia comenzó en París, donde Serge, hijo de un judío deportado a Auschwitz, conoció a Beate, una joven alemana que buscaba comprender la verdadera dimensión de los crímenes nazis. Unidos por la memoria y la indignación, emprendieron una lucha que combinaba investigación documental, acciones públicas y presión política. Su primer gran golpe mediático ocurrió en 1968, cuando Beate abofeteó en público al canciller alemán Kurt Georg Kissinger, quien había sido miembro del partido nazi. La escena, captada por las cámaras, generó un escándalo internacional. Para los Klarsfeld, el gesto simbolizaba el rechazo a una clase política que, en su opinión, había sido demasiado complaciente con antiguos nazis. Desde entonces, la pareja se convirtió en un referente mundial en la persecución de criminales de guerra. A diferencia de Wiesenthal, que operaba desde un centro documental, los Klarsfeld adoptaron una estrategia de confrontación directa. Publicaban nombres y direcciones de sospechosos, organizaban protestas frente a sus casas y presionaban a los medios de comunicación para mantener viva la atención sobre estos casos. Esta táctica les granjeó enemigos poderosos, pero también permitió que muchas causas olvidadas volvieran a los tribunales. Entre sus investigaciones más conocidas estuvo la localización de Klaus Barbie, el carnicero de Lyon. Barbie, responsable de la tortura y deportación de miles de personas en Francia, vivía cómodamente en Bolivia bajo el alias Klaus Altmann. Los Klarsfeld lo rastrearon durante años, recopilando documentos y testimonios que demostraban su identidad. En 1983, gracias a una campaña internacional liderada por la pareja, Barbie fue extraditado a Francia, donde recibió cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. La metodología de los Klarsfeld combinaba trabajo de archivo y acciones de alto impacto. No dudaban en infiltrarse en comunidades donde sospechaban que vivían antiguos nazis, entrevistando a vecinos y consultando registros de inmigración. Beate, por su origen alemán, se encargaba de obtener datos en Europa, mientras Serge gestionaba la estrategia legal y mediática. Su habilidad para coordinar campañas internacionales hizo que sus denuncias trascendieran fronteras. En el caso de Herbert Kukurs, los Klarsfeld no participaron en la operación del Mossad, pero su labor de denuncia ayudó a mantener el nombre del verdugo de Riga en el radar público.
Durante los años 60, Serge y Beate recopilaron testimonios de sobrevivientes letones que señalaban a Kukurs como uno de los responsables directos de las masacres en Riga. Estos informes fueron compartidos con Wiesenthal y sirvieron como complemento a los archivos que Israel utilizó para planificar la misión de Montevideo. La pareja también trabajó en Francia para que se juzgara a figuras como René Busquet y Maurice Papon, funcionarios del régimen de Vichy implicados en la deportación de judíos. En ambos casos, sus campañas lograron que se abrieran procesos judiciales años después de que la opinión pública diera por olvidados esos nombres. Para los Klarsfeld, cada juicio era una victoria moral contra el olvido. Su cruzada no estuvo exenta de riesgos. Recibieron amenazas de grupos neonazis y en varias ocasiones sufrieron ataques. Sin embargo, continuaron con su labor, convencidos de que la memoria histórica debía ser protegida. Sus libros, conferencias y documentales fueron herramientas para educar a nuevas generaciones sobre el alcance del Holocausto y la necesidad de mantener viva la justicia. La relación entre los Klarsfeld y Wiesenthal fue compleja pero complementaria. Mientras el vienés prefería la vía legal y el trabajo de archivo, la pareja franco-alemana entendía la importancia del impacto mediático. Ambos compartían información cuando era necesario, aunque mantenían estilos muy diferentes. En muchos casos, sus acciones coincidieron en el tiempo, presionando a gobiernos renuentes a colaborar. La notoriedad pública de los Klarsfeld creció con el caso Barbie, pero también con su empeño en exponer a oficiales nazis que vivían en Alemania Occidental con total impunidad. Publicaban listas de nombres y se presentaban en actos oficiales para recordar la responsabilidad histórica de esas personas. Esta actitud frontal generó incomodidad en sectores políticos, pero consolidó su reputación como defensores de la memoria. Con el paso del tiempo, Beate y Serge ampliaron su labor a América Latina, siguiendo la pista de exnazis que habían escapado a países como Argentina, Paraguay y Chile. Su presencia en estas regiones coincidió en varias ocasiones con las investigaciones del Mossad y con las gestiones diplomáticas de Israel. Aunque no formaban parte de ninguna agencia oficial, su persistencia y capacidad para movilizar la opinión pública los convirtió en aliados indirectos de las operaciones encubiertas. Tras su éxito en Francia, Beate y Serge Klarsfeld ampliaron su campo de acción hacia América Latina, un continente que servía de refugio para muchos criminales nazis. Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia se convirtieron en destinos habituales para sus investigaciones. Con determinación, la pareja viajó a estos países, entrevistó a sobrevivientes, consultó registros de inmigración y presionó a gobiernos que, en algunos casos, protegían abiertamente a los fugitivos del Tercer Reich. En Buenos Aires, los Klarsfeld se centraron en identificar redes de apoyo que habían ayudado a oficiales nazis a establecerse con identidades falsas. Trabajaron con periodistas locales para publicar listas de sospechosos, generando un impacto mediático que obligaba a las autoridades a tomar posición. Este método, aunque arriesgado, permitió abrir el debate público sobre la impunidad de quienes vivían bajo nombres falsos en barrios residenciales de ciudades sudamericanas. Uno de los principales objetivos de la pareja fue Josef Mengele. Con el apoyo de datos proporcionados por Wiesenthal, los Klarsfeld investigaron sus movimientos en Paraguay y Brasil. Reunieron testimonios de vecinos que afirmaban haberlo visto en áreas rurales y en clínicas privadas. Aunque Mengele murió en 1979 sin ser capturado, el trabajo de la pareja fue clave para documentar sus últimos años de vida y exponer a quienes lo protegieron. En Bolivia, los Klarsfeld jugaron un papel decisivo en la caída de Klaus Barbie. Tras confirmar su identidad como el Carnicero de León, iniciaron una campaña internacional que incluyó manifestaciones, publicaciones y entrevistas en medios europeos y latinoamericanos. Esta presión constante llevó finalmente a su extradición a Francia en 1983. Para la pareja, el juicio de Barbie representó una victoria histórica que demostraba que la justicia podía alcanzar incluso a quienes habían contado con la protección de regímenes autoritarios. La conexión entre los Klarsfeld y el Mossad, aunque no oficial, se evidenció en casos donde la inteligencia israelí necesitaba información sobre redes de evasión. La pareja, con su habilidad para generar impacto público, complementaba la labor encubierta de los agentes. En algunos casos,
Sus campañas en medios obligaban a los gobiernos a cooperar, abriendo el camino para que Israel actuara con mayor libertad. En Brasil, su trabajo se cruzó con los ecos del caso Herbert Kukurs. Aunque no participaron en la operación del Mossad, los Klarsfeld conocían su historial criminal y habían recopilado testimonios de sobrevivientes letones que lo señalaban como responsable de la masacre de Riga. Estos datos, compartidos con investigadores europeos, ayudaron a mantener viva la memoria de sus crímenes. La eliminación de Kukurs en Montevideo reforzó su convicción de que la justicia debía ser implacable. La pareja también se enfrentó a la protección que algunos países ofrecían a ex-nazis. Paraguay, bajo la dictadura de Alfredo Stroessner, era uno de los lugares más difíciles para obtener información. Los Klarsfeld lograron infiltrarse en registros migratorios y descubrieron vínculos entre antiguos oficiales alemanes y la policía local. En varias ocasiones fueron seguidos por agentes de seguridad y recibieron amenazas, pero su determinación nunca disminuyó. Su relación con Wiesenthal era de respeto mutuo. Mientras él trabajaba desde Viena con un archivo extenso, ellos exponían los casos en las calles, frente a cámaras y tribunales. Este enfoque dual permitió avanzar en procesos judiciales que, sin la presión pública, habrían sido archivados. Wiesenthal reconocía que la energía de los Klarsfeld era esencial para mantener el interés mediático y político en un tema que, con el paso del tiempo, corría el riesgo de ser olvidado. El impacto de sus acciones en América Latina fue significativo. Mediante conferencias, entrevistas y protestas, lograron que la prensa local investigara la presencia de criminales nazis en ciudades como Sao Paulo, Asunción y Santiago de Chile. Esto generó una cadena de denuncias que en algunos casos llevaron a la detención o expulsión de fugitivos. A lo largo de los años, Beate y Serge publicaron libros y expedientes donde detallaban sus hallazgos. Estas obras documentaban nombres, fotografías y testimonios de sobrevivientes, ofreciendo pruebas irrefutables de la participación de ciertos individuos en crímenes de guerra. Su objetivo no era solo lograr juicios, sino también preservar la memoria colectiva y evitar que las atrocidades del pasado fueran minimizadas o negadas. El legado de los Klarsfeld se consolidó como una cruzada global contra la impunidad. Con recursos limitados, lograron lo que muchos gobiernos no se atrevieron a hacer: exponer a los responsables, incluso décadas después de los hechos. Su trabajo, junto con el de Wiesenthal y las acciones encubiertas del Mossad, formó un frente común contra el olvido. Odessa y las rutas de escape. Tras el colapso del Tercer Reich en 1945, miles de oficiales nazis buscaron escapar de Europa para evitar los juicios de Nuremberg y la persecución de los aliados. De esta necesidad surgió una compleja red clandestina conocida como Odessa, siglas de Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen, organización de antiguos miembros de la SS. Aunque su existencia formal ha sido objeto de debate, los documentos y testimonios reunidos por investigadores como Wiesenthal y los Klarsfeld confirmaron la existencia de rutas bien organizadas que permitieron a cientos de criminales de guerra huir hacia América Latina. Odessa funcionaba como una estructura descentralizada. No era una organización única con un mando central, sino una red flexible formada por antiguos miembros de la SS, colaboradores civiles, clérigos y simpatizantes nazis que facilitaban transporte, documentos y refugio. Estas redes operaban en países devastados por la guerra como Alemania, Austria e Italia, aprovechando el caos del momento y la confusión en los registros de prisioneros de guerra. Las principales rutas de escape cruzaban los Alpes hasta Italia, donde puntos como Génova y Roma se convirtieron en centros de tránsito. En estos lugares, ciertos sectores de la Iglesia Católica, movidos por anticomunismo o compasión, ayudaron a fugitivos a obtener documentos falsos. Algunos sacerdotes, como el austríaco Alois Hudal, fueron señalados por investigadores por emitir cartas de recomendación que permitían a criminales nazis obtener pasaportes de la Cruz Roja. Una vez en Italia, los fugitivos buscaban embarcarse hacia países lejanos. Argentina, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, fue uno de los destinos más importantes. Con una política de acogida a inmigrantes europeos, Argentina otorgó visas y permisos de residencia a miles de personas sin examinar sus antecedentes. Entre los que llegaron se encontraban figuras como Adolf Eichmann, Erich Priebke
y Josef Schwamberger, todos implicados en crímenes de guerra. Brasil también fue un destino clave. Con una amplia comunidad alemana en estados como São Paulo y Paraná, muchos fugitivos encontraron redes de apoyo que los ayudaron a establecerse como empresarios, técnicos o agricultores. Herbert Kukurs, el verdugo de Riga, fue uno de ellos. Después de la guerra viajó desde Letonia hacia Alemania y de allí a Marsella, donde abordó un barco hacia Sudamérica con documentación falsificada. En São Paulo logró abrir negocios y vivir con su nombre real, confiado en que su pasado no sería rastreado. Paraguay, bajo el régimen de Alfredo Stroessner, se convirtió en un refugio seguro para ex-nazis. La política del gobierno paraguayo, abiertamente anticomunista, permitió que criminales como Mengele y Hans Rudel se movieran con libertad. Estos hombres no solo hallaron refugio, sino que incluso colaboraron con autoridades militares locales en actividades técnicas y de asesoría. La red Odessa no se limitaba a proporcionar documentos o pasajes de barco. También ofrecía dinero, contactos y rutas seguras dentro de Europa. Muchos de los fugitivos se escondieron durante meses en casas seguras en Baviera, Austria o Hungría antes de cruzar hacia Italia o España. En España, el régimen de Franco también sirvió de punto de tránsito. Barcos que zarpaban desde puertos como Barcelona o Valencia llevaban a estos fugitivos hacia América, a menudo con identidades cambiadas. Simon Wiesenthal dedicó una parte importante de su trabajo a seguir estas rutas. En sus archivos se encuentran listas de barcos, fechas de salida y nombres falsos usados por los fugitivos. Gracias a estos registros, el Mossad y otros cazadores de nazis pudieron rastrear la llegada de Eichmann a Argentina en 1950 y años más tarde planificar su captura. Los Klarsfeld también investigaron la red Odessa. Sus campañas de denuncia pública en Alemania Occidental incluían nombres de ex-SS que habían sido vistos en países sudamericanos. Publicaban estos datos en periódicos y boletines con la intención de forzar a los gobiernos a colaborar en la extradición. Aunque muchas veces no obtenían resultados inmediatos, lograban mantener viva la presión mediática y política. Las rutas de escape fueron posibles gracias al contexto geopolítico de la Guerra Fría. Para muchos países, los antiguos nazis eran vistos como aliados útiles contra el comunismo soviético. Esta percepción facilitó que algunos gobiernos cerraran los ojos ante la llegada de fugitivos. Organismos como el CIC, Counterintelligence Corps, de Estados Unidos también utilizaron a ciertos nazis para labores de inteligencia en Europa, lo que retrasó la persecución de muchos criminales. Herbert Kukurs se benefició de este clima de impunidad. Durante casi 20 años vivió como empresario en Brasil, sin ocultar su pasado ni cambiar su nombre. Este exceso de confianza fue lo que permitió al Mossad localizarlo. Informes enviados desde Viena por Wiesenthal y testimonios de sobrevivientes letones fueron decisivos para que Israel aprobara la operación de Montevideo en 1965. La red Odessa fue desmantelada gradualmente gracias al esfuerzo combinado de investigadores, periodistas y agencias de inteligencia. Simon Wiesenthal desempeñó un papel clave en este proceso. Desde Viena recopiló información sobre barcos, compañías navieras y contactos en puertos europeos que habían facilitado la huida de criminales nazis. Sus informes detallaban rutas que partían de puertos italianos como Génova o Nápoles y llegaban a Buenos Aires, Montevideo o Santos en Brasil. Una de las estrategias de Wiesenthal consistía en seguir el rastro financiero de las organizaciones que ayudaban a los fugitivos. A través de testimonios de antiguos prisioneros de guerra y documentos incautados, logró identificar redes de apoyo en Suiza y España. Estos hallazgos permitieron a periodistas y gobiernos aliados trazar mapas de las rutas más usadas, presionando a las autoridades locales para aumentar la vigilancia en sus fronteras. El Mossad también se interesó por estas redes. Después de la captura de Adolf Eichmann en Buenos Aires en 1960, la agencia israelí comprendió que Odessa seguía activa, facilitando el movimiento de otros fugitivos de alto perfil. Informes internos del Mossad señalaban que Josef Mengele, Erich Priebke y otros criminales utilizaban contactos de Odessa para moverse entre Paraguay, Brasil y Chile sin ser detectados. En Sudamérica, los Klarsfeld se unieron a esta persecución con métodos directos. Publicaban en periódicos locales listas de sospechosos, provocando que las autoridades no pudieran ignorar su presencia.
Esta táctica fue especialmente efectiva en Bolivia, donde su campaña mediática contra Klaus Barbie generó una presión internacional que culminó en su extradición a Francia en 1983. A medida que avanzaban los años 70, las redes de Odessa fueron perdiendo fuerza debido a la creciente exposición pública. Documentales, reportajes y libros revelaron los mecanismos de fuga, generando indignación en la opinión pública. Países como Alemania Occidental comenzaron a colaborar más activamente en la identificación y extradición de antiguos nazis. El caso de Herbert Kukurs, aunque no vinculado directamente con Odessa, refleja la facilidad con la que criminales de guerra podían establecerse en América Latina utilizando rutas similares. Kukurs viajó con documentos falsos y se instaló en Sao Paulo, donde vivió tranquilamente durante 2 décadas. El Mossad, al planificar su eliminación en 1965, estudió no solo su pasado en Riga, sino también las conexiones que le habían permitido llegar a Brasil sin enfrentar la justicia. La disolución progresiva de Odessa no significó el fin de la persecución. Wiesenthal y los Klarsfeld siguieron rastreando a fugitivos menores, mientras el Mossad concentraba su atención en amenazas actuales contra Israel. Sin embargo, las investigaciones sobre Odessa sentaron las bases para entender cómo los responsables del Holocausto lograron evadir la justicia durante años. Las últimas misiones del Mossad. Con el paso de los años, la prioridad del Mossad se desplazó hacia amenazas contemporáneas, pero la persecución de criminales nazis no desapareció por completo. Durante las décadas de los 70 y 80, la agencia continuó recopilando información sobre fugitivos en Sudamérica, especialmente Josef Mengele, cuya captura fue considerada una deuda pendiente con las víctimas del Holocausto. Los intentos por atrapar a Mengele resultaron infructuosos. Documentos de archivo muestran que equipos del Mossad llegaron a rastrear su presencia en Paraguay y en la zona rural de Sao Paulo, pero cada vez que se acercaban a su ubicación, Mengele lograba escapar. Las operaciones se complicaban por la protección que recibía de círculos simpatizantes y por la inestabilidad política de algunos países. En Brasil, el régimen militar no mostraba interés en colaborar, lo que obligaba a actuar con extrema cautela. Ronen Bergman, en Rise and Kill First, explica que la experiencia adquirida en la eliminación de Herbert Kukurs sirvió como referencia para diseñar operativos de seguimiento y extracción. Aunque Mengele nunca fue atrapado, la estrategia del Mossad para investigar sus movimientos demostró que la agencia podía operar en ambientes hostiles durante largos periodos sin ser detectada. Informantes infiltrados en comunidades alemanas de Paraguay y Argentina proporcionaban detalles sobre reuniones, visitas y posibles escondites. Al mismo tiempo, Simon Wiesenthal no dejaba de insistir en que el Mossad debía actuar contra Mengele. Sus archivos contenían pruebas de su responsabilidad en experimentos médicos en Auschwitz, incluyendo testimonios de sobrevivientes que lo identificaban con claridad. Wiesenthal enviaba regularmente informes a embajadas, periodistas y gobiernos, manteniendo el caso en la agenda internacional. En paralelo, los Klarsfeld seguían trabajando en Europa y América Latina. Si bien su método no era clandestino, su activismo público complementaba el trabajo silencioso del Mossad. Beate y Serge lograron que los medios de comunicación dieran visibilidad al caso Mengele, publicando su foto y ofreciendo recompensas por información. Aunque el médico nazi murió en 1979 en Brasil, la presión ejercida por estos cazadores contribuyó a que su figura no quedara en el olvido. El Mossad también dedicó recursos a vigilar otros exoficiales de la SS que podrían amenazar la seguridad de comunidades judías en el extranjero. Algunos agentes fueron entrenados para misiones específicas en países con fuerte presencia de fugitivos nazis como Chile y Uruguay. Sin embargo, estas operaciones eran cada vez más selectivas, dado que la prioridad de la agencia se centraba en el conflicto árabe-israelí y en evitar ataques terroristas. El caso Kukurs siguió siendo el único asesinato de un criminal nazi ejecutado por el Mossad. Las demás misiones posteriores se enfocaron más en la recopilación de pruebas y en la cooperación con otros países para facilitar extradiciones. Esto permitió que varios acusados enfrentaran juicios en Alemania y Francia, reforzando el mensaje de que la justicia podía alcanzarlos incluso décadas después.
El legado del Mossad en la persecución de criminales nazis no se limitó a las operaciones clandestinas. Las misiones contra Eichmann, Q-Kurs y otros fugitivos ayudaron a mantener viva la memoria de los crímenes del Tercer Reich en una época en la que muchos países preferían olvidar el pasado. Cada acción del Mossad, por más pequeña que fuera, se convertía en un recordatorio de que las atrocidades cometidas no podían quedar impunes. Simon Wiesenthal jugó un papel clave en este esfuerzo de memoria. Con cada caso documentado, reforzaba la narrativa histórica sobre las responsabilidades del Holocausto. Sus archivos fueron utilizados no solo para capturar fugitivos, sino también para educar a gobiernos y organismos internacionales. Para Wiesenthal, cada documento recuperado, cada testimonio registrado, era una forma de preservar la verdad frente al olvido y la negación. Los Klarsfeld, con su estilo directo y mediático, añadieron otra dimensión a este trabajo. Sus manifestaciones, publicaciones y campañas públicas sacaban los nombres de los criminales del anonimato y los ponían en la primera plana de los periódicos. En Francia, lograron reabrir procesos judiciales contra figuras vinculadas al régimen de Vichy, como René Busquet y Maurice Papon, mostrando que la justicia tardía aún era posible. El Mossad entendió que sus misiones también tenían un valor simbólico. Operaciones como la de Eichmann y Q-Kurs fueron diseñadas para enviar un mensaje claro: los responsables del genocidio no podrían vivir en paz, sin importar el tiempo transcurrido. Este enfoque reforzaba la identidad de Israel como un Estado dispuesto a proteger la memoria de su pueblo y a actuar en nombre de las víctimas. Durante los años 80, el Mossad colaboró discretamente con gobiernos europeos y americanos para localizar a criminales de guerra aún libres. En muchos casos, la agencia proporcionaba información a autoridades locales sin intervenir directamente. Este cambio de estrategia reflejaba la evolución de la inteligencia israelí hacia un modelo más coordinado con la justicia internacional, aunque siempre conservando la capacidad de actuar por cuenta propia si la situación lo requería. El caso de Klaus Barbie en Bolivia marcó otro punto de convergencia. Aunque fue la campaña pública de los Klarsfeld la que logró su extradición, el Mossad había seguido su rastro durante años y había compartido datos con agencias francesas. Este tipo de cooperación mostró cómo la lucha contra la impunidad se había convertido en una tarea global, con cada actor aportando sus recursos y métodos. Para finales del siglo XX, el número de criminales nazis vivos era reducido, pero el impacto de estas operaciones perduraba. Wiesenthal, hasta su fallecimiento en 2005, insistió en que la memoria debía ir más allá de los juicios. Se trataba de un compromiso moral con las generaciones futuras. Los Klarsfeld, por su parte, continuaron organizando conmemoraciones y denunciando cualquier intento de minimizar los crímenes del Holocausto.